Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos del arrepentimiento, inspirado en un artículo de la Universidad de Harvard, donde mencionaba que las mujeres, pasando una edad, se llegaban a arrepentir de algo muy concreto en sus vidas. Pero para eso debemos de entender qué es el arrepentimiento, cuáles son los tipos de arrepentimiento, cuál es el origen de este tipo de situaciones y cómo es una situación que muchos psicólogos llegan a atender en terapia. Tal vez para esto es importante entender y reflexionar, porque la gente se siente arrepentida, pero muchas veces confunde el arrepentimiento con el remordimiento, que parecen sinónimo, pero sus orígenes y sus motivos son diferentes. Si bien tendremos que explicar algunas de las situaciones, es importante que reflexiones y que contrastes toda la información, porque posiblemente nos pueda faltar algo. Es importante que vayas a consulta médica, a consulta psicológica, con un especialista que esté avalado no solo por las leyes de educación de tu país, sino también en las leyes del Ministerio o Secretaría de Salud, para evitar charlatanes, aquellos que se hacen pasar por expertos en relaciones, en seducción, en neuro algo, porque muchas personas, incluso bajo la libertad de culto, bajo la libertad de creencias, dan consejos muchas veces basados en sesgos cognitivos y en creencias que no han demostrado ni su eficiencia, pero enriquecen a una serie de personas con falsas promesas de resolución de corto plazo. Dicho lo anterior, el arrepentimiento es un sentimiento que provoca malestar en el sujeto y se da cuando éste llega a ser consciente de que hizo o no hizo algo, lo cual es considerado como malo y que le impulsa a actuar para conseguir enmendar la situación o disminuir las malas sensaciones que esto provoca. Por eso muchas personas deciden callar esa voz interna para no arrepentirse, para que no tengan esa sensación de dolor. Asimismo, existen diferentes tipos de arrepentimientos según la causa que los genera. Y sí hablaremos del tipo de o los tipos de arrepentimiento más comunes. Comprender sus características es clave para gestionar adecuadamente este sentimiento y las emociones asociadas a ello. Por ello, es importante entender que el arrepentimiento consiste en esa sensación de malestar que aparece cuando un sujeto es consciente. Imagínate. Por eso muchas personas que hacen cosas indebidas, al no ser conscientes o al haberlo mandado todo al inconsciente, no se llegan a arrepentir a pesar de que puedan llegar a ser ellos, digamos, el malo de la historia o la mala de la historia, porque no son conscientes. De hecho, uno de los principales temas con los que se lidian los profesionales de la psicología es justo con el reconocimiento acerca de las acciones que estás haciendo. Porque si no reconoces o no ves que hay un problema, posiblemente lo sigas haciendo por omisión. De este modo, el malestar se debe a un comportamiento reprochable hecho en el pasado, por el cual el individuo ahora se siente culpable. Por otro lado, se cree que la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, en el sentido de poder modificar la perspectiva con la que percibimos las cosas o las situaciones. Este cambio de perspectiva se vincula al mismo tiempo con un cambio de conducta. Si el sujeto es consciente y no le gusta cómo actúa, intentará enmendar su daño e incluso no volver a repetirlo. Pero tú sabes que el concepto de arrepentimiento aparece en distintas situaciones, incluso en varias leyes. De hecho, en las religiones, por ejemplo, hasta es vinculado con el pecado, con estas situaciones. Y se debe de tener
ciertas reglas, porque si fuéramos por la vida rompiendo las reglas, haciendo lo que se nos dé la reverenda gana, podríamos haber corrido el riesgo desde la época de las cavernas en fallecer y en el no sobrevivir. ¿Por qué? Digamos que estas reglas y estas normatividades no están escritas, pero se busca que existan para llevar de alguna manera la fiesta en paz. No meterte en ciertos problemas para poder tener una vida de calidad. De hecho, en muchas situaciones la gente admira y desea de sobremanera, de una manera muy fuerte, aquellas personas que logran vencer sus propios instintos y terminan rompiendo las reglas, yendo haciendo lo que quieren, cuando quieren, porque quieren, y en aparente beneficio de sus propias necesidades, deseos o impulsos. Muchas personas admiran a estas personas como estos símbolos pues, de estos símbolos de éxito, de prosperidad, de confianza, de autenticidad. Pero si todos fuéramos así, si todos rompiéramos las reglas, ¿qué necesidad o qué función guardarían las reglas? Por eso el arrepentimiento es de alguna manera una forma en la que nuestro cerebro nos está dando información que hacen muchas personas. Y de hecho, muchos creadores de contenido digital o incluso libros, películas, series, callar esa voz de culpa y de arrepentimiento, metiendo palabras para justificar sus propios hechos o sus omisiones. Parece que incluso el tema de las diferencias entre el remordimiento y el arrepentimiento tendrían que ser claves para entender qué está pasando por tu mente. En el caso del remordimiento, el individuo se siente mal por lo que hizo o no hizo, pero no hace nada para remediarlo, porque puede ser que muy dentro de sí considera que sus actos tienen cierta valía y que están creados porque surge de su opinión y su derecho. En el caso del arrepentimiento no basta solo con sentirnos mal por lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino que intentaremos poner una solución a la situación. Por eso, debes de tener cuidado con el tema de la manipulación, porque existen muchas personas que justo transfieren la culpa, proyectan la culpa y hace que tú te sientas como arrepentido por algo que tal vez no hiciste. El gaslighting es muy común en relaciones nocivas, pero las personas tardan en darse cuenta, y más cuando no tienen inteligencia emocional, tienen baja autoestima y tienen detrás, por ejemplo, creencias erróneas, suelen hablar sin conocer los contextos, tienden a sobregeneralizar, actuar de manera sesgada y actuar prejuiciosamente. Entonces eso hace un caldo de cultivo, pero es tema de otro podcast en Emociones con Vos. Ahorita te diré cuáles son los principales tipos de arrepentimiento. Ahora que sabemos y que podemos de alguna manera vislumbrar qué es el arrepentimiento, es más fácil comprender que todo el mundo sentirá en algún momento esta sensación o malestar que puede después provocar y ser desencadenante de enojos, de iras, de algunos conflictos, puesto que no siempre actuamos como deberíamos o como sería lo más adecuado. Tal vez porque muchas personas estén acostumbradas a vivir dentro del caos, y vivir dentro del caos les genera mucha más adrenalina. Confundimos las maripositas en el estómago con amor, con cariño. Y muchas veces es estrés. ¿Qué hace nuestro cerebro? Utiliza la dopamina y la oxitocina para nivelar estas situaciones llenas de cortisol. Entonces, es probable que haya gente que no reconozca arrepentirse porque no es consciente de haber hecho algo que cree que es malo.
Entonces, el arrepentimiento por indecisión sería importante entenderlo. Este arrepentimiento por indecisión hace referencia a las sensaciones negativas que aparecen cuando dejamos pasar una oportunidad. Tal vez no las creímos conveniente, ni siquiera consideráramos que era buena opción. En este caso concreto hablaremos de la falta de acción, es decir, el sujeto pierde esta aparente oportunidad por no haber actuado, por miedo, por otras causas. De hecho, es parte de los relatos de muchas personas cuando hablan de por qué no tomaron la decisión de involucrarse en ciertas situaciones o fenómenos. Así, el individuo sentirá arrepentimiento por no haber realizado la conducta pertinente y haber dejado pasar esa ocasión. Este tipo de arrepentimientos se vincula con el decir no, cuando realmente tal vez queríamos decir un sí. En esta ocasión, hay personas que son más tendientes a asumir riesgos, siempre y cuando lleven cierto control y conlleven menos malestar. Sí, existen personas que son más propensas al riesgo y otras menos de acuerdo a los rasgos de personalidad. Así que el arrepentimiento, en el caso número 2, nos mete al arrepentimiento por poder haberlo hecho mejor. Este tipo de arrepentimientos se siente cuando las personas dicen no haber dado el 100% por haber creído que lo pudieron haber hecho mejor. Existen pensamientos típicos como podría haber sido una mejor pareja, pudo haber sido un mejor padre o madre. Por definición, este lamento es habitual que aparezca cuando el sujeto tiene mayor edad o cuando se aproxima a la muerte. Incluso cuando está atravesando por una etapa de transición en su vida. Este arrepentimiento es común ya que las personas nos vemos obligadas incluso por la edad a compararnos y a querer ser los mejores en distintas funciones en las que realizamos. Además, también hay tendencias a autovalorarse de manera negativa y hay otras a evaluarte de sobremanera positiva. Pero muchas veces nos vamos creyendo que pudimos haber dado algo más. También la gente calla esa voz interna para estar con una especie de mayor tranquilidad. Existe el arrepentimiento moral. El arrepentimiento moral, como su nombre lo indica, es un malestar y se vincula con un acto o una omisión que va en contra de lo que moralmente está bien visto o es correcto. Este tipo de arrepentimiento nos hace sentir mal por haber dañado a otra persona, ya sea porque le hemos mentido, nos hemos aprovechado de esa persona, hemos estafado física o emocionalmente, que casi siempre es emocionalmente, conductas que van en contra de nuestra autopercepción de bondad. Incluso se relaciona con la malicia y con la mala intención que la gente tiene por hacer las cosas y salirse con un beneficio. El arrepentimiento moral tal vez es uno de los más grandes y más conocidos arrepentimientos que hay. Pero, hablando del arrepentimiento de relación o de conexión, este aparece cuando el sujeto se siente mal por haber perdido o dañado la relación con un ser querido, con alguien que le era importante para él. Normalmente se debe a un distanciamiento con esas personas. Como es obvio, a lo largo de nuestras vidas iremos distanciándonos o perdiéndonos relaciones con algunos sujetos. Es más, en algunos casos incluso es conveniente alejarnos de esas personas, pero eso no quita esa sensación de arrepentimiento. Sí, sé que mucha gente te recomendará tópicos de cómo hacer para quitarme este arrepentimiento. Bueno, eso es tema de una consulta psicológica con un profesional que conozca tu caso en particular. No siempre todo está perdido. Es importante utilizar el malestar como un modo también de entender la información. Esa situación que nos hace sentirnos mal. Pero, como te dije, que el artículo estaba relacionado con la investigación de cuál era el principal arrepentimiento de las mujeres al final de sus vidas según la Universidad de Harvard.
Una investigación extensa, liderada por el psiquiatra Robert Waldinger, ofrece respuestas a lo que las mujeres desearían hacer en sus vidas. No es extraño que a medida que pasan los años y las experiencias, las personas hagan un repaso de lo que han hecho y no han hecho. Incluso en algunos casos intenten retroceder el tiempo para hacer algunos cambios, pues se arrepienten de algunas decisiones que creyeron convenientes en su momento con la información que tenían. Por eso, muchas veces quitan esta parte de la culpa porque consideran que en ese momento no eran tan aptas. Pero eso no quita por sí solo la sensación de arrepentimiento. En el estudio realizado por la Universidad de Harvard ofrece respuestas. Entonces, el psiquiatra Robert Waldinger tuvo una investigación que duró 85 años. Un estudio longitudinal cuyo objetivo era hallar las respuestas más grandes a esas interrogantes que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia. Los investigadores se centraron en estudiar la salud física y mental de los participantes, así como también sus experiencias de vida, creencias y otros factores que se consideraron importantes. Luego de que los participantes fueran encuestados, uno de los principales hallazgos que surgió fue que las mujeres mayores a 80 años tendrían a arrepentirse principalmente de haberse preocupado demasiado por la opinión de los demás. El famosísimo ¿qué dirán?, en lugar de vivir de manera más auténtica y honesta. No es raro, entonces, saber que pueden llegar hombres y mujeres a admirar a aquellas personas que vean como honestos y genuinos y auténticos, y descartar las relaciones con las personas a las que no consideren dentro de estas categorías. El gran tema es que muchas personas llegan a no ser tan auténticas y tan genuinas por esa situación de no encajar, de no pertenecer a un grupo. Tú sabes que desde la antigüedad pertenecer a un grupo era situación de vida o muerte, porque la interdependencia era altamente importante. No puedes sobrevivir si vives solo. Somos seres gregarios y como humanos es importante entender esto. Entonces, la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, con el doctor y psiquiatra Robert Waldinger, hizo esta situación. Al priorizar la percepción externa sobre sus deseos y sus necesidades, muchas mujeres pueden haber reprimido sus ambiciones, sus deseos y sus pasiones genuinas, afectando su desarrollo personal y su bienestar emocional y psicológico. El estudio de esa prestigiosa universidad enfatiza la importancia de vivir de manera auténtica, sugiriendo que cultivar relaciones genuinas y profundas es crucial para una vida satisfactoria. Y la felicidad, por supuesto. Estas conexiones ofrecen un refugio seguro donde las personas pueden ser verdaderamente ellos mismos, sin intentar hacer trucos y manipulaciones con tal de conseguir eso que creemos queremos conseguir. Muchas veces, con ideas falsas, hacemos eventos que dañan la salud mental y que también dañan nuestra reputación, porque la gente nos puede percibir como que hacemos la maldad. A pesar de que puede ser por un buen fin, las cosas que haces no siempre se hacen bien o se ven bien. Sin embargo, para aquellas mujeres que aún pueden tomar decisiones de alguna manera conscientes y no tanto basados en su creencia de libertad, libertad de opinión, libertad de culto, libertad en su cuerpo, sino más bien en una información. Hoy vivimos en una época donde el internet nos da una poderosa lección de cómo saber tener más información. Sí, el arrepentimiento de lo no hecho puede inspirarnos a tomar decisiones más valientes y audaces en el futuro. Nos recuerda la importancia de seguir nuestros sueños y de perseguir incluso nuestras pasiones, así aprovechar al máximo los momentos o algunos momentos de la vida, a través de la reflexión y del aprendizaje. Incluso no queramos vivir todas las situaciones para aprender. Podemos aprender del error ajeno. Pero esto a muchas personas les llega a generar grandes problemas y lecciones que van aprendiendo ya cuando son muy viejos.
Todos en algún momento hemos pasado por ese momento de arrepentimiento, pero no todos hicimos este estudio. Por eso es importante entenderlo sin necesidad de utilizar 85 años de nuestra vida para entender esta lección. Robert Waldinger, el director del mayor estudio sobre felicidad humana realizado en la historia, fue el que encabezó esta situación, dictaminando que el remordimiento puede ser hasta habitual. Sin duda, esta conclusión es fiel reflejo de una sociedad en la que le damos demasiada importancia a los prejuicios, a los estereotipos. Mucha gente cree que no le da importancia a la apariencia física y a las opiniones ajenas, pero forjan su propia seguridad, su propia autoestima y hasta su ego con la mirada ajena. Esto lo saben las marcas que utilizan el prestigio, el estatus para vender productos y servicios, porque ahí donde están tus necesidades, tus deseos y tus pasiones es donde el remordimiento puede jugar a tu favor o en contra. Esto está relacionado con la capacidad de poder desarrollar la personalidad, trabajando en una misma o en uno mismo, y muchas veces se puede llegar a pensar que la frase voy a centrarme en mí mismo puede ser una buena opción, pero no siempre, porque llevado al extremo te lleva al egocentrismo. Pero fundamental para el camino a la felicidad es entender que existen los demás y que los demás también tienen derechos y opiniones y que existe la interdependencia como una situación para sobrevivir tanto física como psicoemocionalmente en nuestras vidas. Así que es importante que exista el otro, que el otro tenga sí su propia opinión como una situación de contraste. ¿Qué ha pasado en los últimos momentos de la sociedad? Se ha radicalizado tanto y se ha polarizado tanto que la gente tiene una alta intolerancia a lo que le es ajeno. Tiene una gran indiferencia a lo que le parece externo, o viceversa. Por lo cual, la gente, por sesgo de confirmación, quiere que la gente sea igual a ella, que opine lo similar y que le reafirme aquello que considera está en lo correcto. Por eso, el arrepentimiento es una situación que debemos de entender, de reflexionar, y que existen estudios de eso que superan las barreras del tiempo, de las razas, de la situación socioeconómica. Es una situación que se ha preguntado el humano durante mucho tiempo. ¿Por qué me dejo influenciar por el entorno? Bueno, el entorno es importante porque ahí vives. Las otras personas forman parte de ese entorno, de un entorno social. Así que sus opiniones pueden influenciarnos para tomar decisiones, pero debemos de tener claro algo. Formar nuestra identidad de la manera más saludable posible nos ayudará a tomar decisiones para nuestra felicidad sin dejar afuera la existencia del otro, de otro humano dentro de nuestra vida. Emociones con Voz es un podcast que puedes encontrar en los diversos canales, como cuáles: Amazon Music Audible, iHeartRadio, Apple iTunes, Spotify. También puedes meterte a Facebook, a TikTok o al canal de WhatsApp, así búscalo, Emociones con Voz, y encontrarás contenido como este para hacer la reflexión de tu salud mental. Acude con un profesional y nos escuchamos el día de mañana.